Dios le bendiga de manera muy especial. Bienvenido nuevamente a nuestro canal. Esto es Conociendo los Ministerios. Y hoy nos encontramos con el maestro Leopoldo Muñoz. ¿Cómo te encuentras? Dios te bendiga. Amén, hermano José. Dios te bendiga más. Muy bien, gracias a Dios. Amén. Qué bueno. De verdad que ha sido una bendición de que nuestro hermano Leopoldo se encuentre con nosotros. Que yo sé que es un maestro bíblico en el cual ha dado testimonios y nos ha enseñado muchas cosas que nosotros como cristianos debemos de estar pendientes a esas personas que son de muchos beneficios para el cuerpo de Cristo. Y queremos iniciar en este segmento para que tú nos digas qué es un maestro a nivel de lo que es el ministerio. O sea, como ya el Señor Jesucristo lo estableció, a nivel de ministerio de maestro, ¿tú nos puedes decir una definición? Sí, mira, el maestro es uno de los ministerios que el Señor instituyó y creo que es uno de los más importantes por la razón de que si no tenemos quien nos enseñe en la iglesia, si no tenemos un personal que sepa más que el que llega en la congregación, entonces hay problema. Entonces creo que el maestro es la clave perfecta, ¿verdad? De la congregación, y no solamente de la congregación, porque si hablamos de los maestros de la vida secular, de la escuela, de la universidad, también vamos a encontrar, ¿verdad?, que son súper importantes, pero ya maestros en la iglesia son tan necesarios. Este ministerio es tan necesario que Dios lo instituyó dentro del grupo de los ministerios más, si así podríamos llamarlo, dentro de los ministerios más potentes que tiene la palabra de Dios. Y es interesantísimo escuchar al maestro, porque la Biblia habla en Efesios, el libro de Efesios, específicamente el capítulo 4, versículo 11, habla acerca de la institución del maestro. Entonces el maestro es esa persona que trae la revelación de Dios hacia la persona que se deja enseñar. Amén. Tú acabas de tocar un punto de lo que habla la Biblia del maestro, y eso es lo que queríamos que tú nos contaras. O sea, ¿qué dice la Biblia acerca de los maestros? O sea, la importancia que cumple la asignación, la misión que tiene el maestro dentro del cuerpo de Cristo según la Biblia. Bueno, como te acabo de decir, prácticamente eso abarca todo. Efesios 4:11 dice: a uno instituyó, y ahí lo menciona, y dice maestros. Maestros, claro está. Y como Dios lo instituyó a los maestros, ¿verdad? Tú dices que cuál es... ¿Cuál es la misión? O sea, ¿qué dice la Biblia en realidad? Bueno, como te digo, la Biblia nos enseña que Él los instituyó. O sea, que no es un ministerio cualquiera, no es cualquier persona que puede ser maestro. Déjame decirte que no cualquiera puede enseñar. No todo el mundo está disponible para enseñar. Entonces, lo que dice la Biblia, y tenemos muchísimos ejemplos de maestros en la palabra del Señor, y creo que el maestro lo primero que tiene que hacer es dejarse guiar por Dios. Y ahí en la Biblia tenemos muchísimos ejemplos que creo que no terminaríamos hoy hablando acerca de lo que es la vida de un maestro. Y mira, tú acabas de tocar ese punto, porque tú sabes que muchas veces muchas personas se levantan a enseñar una enseñanza errónea. Así. O sea, no todos están capacitados para ser maestros, porque primero el maestro tiene que tener paciencia, tiene que ser tolerante. Claro. Porque tú sabes enseñarle a un nuevo creyente es una cosa más difícil que puede existir, porque un nuevo creyente viene con muchas malas costumbres, con mucho bache, con muchas lagunas, que sí. Tú como maestro, tú debes de estar ahí pendiente, educándolo, disciplinándolo. Entonces, ¿cómo vive un maestro a nivel de su vida cotidiana concerniente a todo esto? Mira, el que de verdad tiene el llamado a ser maestro, se dedica en verdad a esto. Y como tú dices, ¿verdad? Cuando una persona específicamente viene del mundo y llega a la iglesia, tienen que encontrar un mentor, tienen que encontrar ese maestro, ese que le enseñe a cambiar todas esas conductas que tú dices que la gente trae, que la gente no está acostumbrada a la iglesia, la gente no está acostumbrada a los cambios que produce llegar a Jesucristo y llegar a una iglesia que las cosas se trabajan en orden. Entonces tienen que encontrar a alguien que sea ejemplo. Y yo creo que lo primero que tiene que tener un maestro en su vida cotidiana es ser ejemplo de los demás. El mismo apóstol Pablo llamó a Timoteo y le dijo que tenía que ser
ejemplo de los demás creyentes. Entonces, creo que esa es la base del maestro. La vida cotidiana del maestro debe ser esa. Dar ejemplo de lo que enseña, que lo viva. Pues yo no puedo enseñar algo que yo no estoy viviendo. Yo tengo que ser, si yo hablo de integridad, si yo hablo de un tema queriendo que la persona que me sigue, mis alumnos, ¿verdad? Hagan lo que yo les estoy enseñando, creo que yo debo vivir esa enseñanza que yo doy. Claro, porque muchas veces nosotros somos buenos para enseñar, buenos para instruir a otros, pero no los aplicamos a nosotros. Así y es lo que pasa. pasaba con los fariseos. Cuando Cristo le dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hagan. O sea, ellos te dicen una cosa, dicen, hay que amarse los unos con los otros, pero ellos tienen rencor dentro de su corazón. O sea, tú debes vivir lo que tú estás enseñando como maestro. Claro. Tú no puedes simplemente decirle a un nuevo creyente, mira, no es mentira, pero tú vives a una mentira en cada momento. Tú no puedes decirle a una persona, no fornique, y tú estás fornicando. Tú como maestro, yo creo que tu vida cotidiana debe ser ejemplo a seguir hacia los demás. Claro. Y también, tú sabes que hablando de esta vida cotidiana, el maestro tiene que dedicarle un tiempo al estudio de la palabra. Y, por ejemplo, ¿qué tiempo debe un maestro dedicarle al estudio de la palabra? Bueno, yo creo que, aparte de dedicar un tiempo, creo que los maestros que enseñamos y que estamos en la iglesia ministrando la palabra del Señor, creo que no es solamente un tiempo, creo que no se acaba, creo que siempre. ¿Por qué te digo siempre? Porque en cada momento o cada día va a surgir algo nuevo que tú vas a tener que estudiarlo. Habrá un tema nuevo, habrá algo que tú no conoces que tendrás que implementarlo, habrá algo que llegará que tú no sabes y tendrás que estudiarlo. Entonces yo creo que de tiempo, no te voy a decir, bueno, debe de durar 1 año, 2 años, 3 años estudiando, sino que yo creo que eso no se termina. Porque aún la misma palabra de Dios, hoy tú estudias un versículo bíblico y tal vez tienes una enseñanza o recibes una enseñanza de ese versículo bíblico y de nuevo vuelves y lo lees, y de repente ya Dios te habla de otra forma, de otra manera, en lo mismo que tú leíste. Entonces esto no se termina. Yo creo que esto es continuo, y mientras más tú enseñas, más entonces tienes que aprender. Sí, eso sería como el que estudia medicina. Exacto. Que nunca acaba. O sea, tú ves que el que estudia medicina, todos los días surge algo nuevo, surge una enfermedad nueva, que hay que buscar esto, que hay que buscar Claro. aquello. O sea, que es una vida constante de estudio, de buscando revelación, de buscando por aquí, por allá, que teniendo traducciones bíblicas, que teniendo esto, teniendo aquello. Y tener una vida continua, buscando por aquí, por allá, teniendo traducciones bíblicas, que eso es algo que se... Hablando de eso, Leopoldo, como gasta mucho dinero un maestro comprando esto y eso, aquello. Mira, cuando tú te quieres nutrir y cuando tú quieres dar la palabra de verdad, como dice la Biblia, sí, gracias a Dios ahora al internet y a estas plataformas y a muchas facilidades que tenemos, ¿verdad? Que podemos entrar a internet y conseguir en PDF la mayoría de las cosas de que nosotros podemos utilizar, de los libros, los podemos encontrar en internet de manera gratuita. Entonces ya se hace un poco más llevadero el asunto, un poco más fácil el uno conseguir material para uno enseñar y para uno aprender. Aunque sí se gasta, porque si tú te pones, ¿verdad? Y te pones a observar, muchas personas, ¿verdad? Muchos maestros, los que enseñamos en nuestra casa, siempre tenemos muchos libros, tenemos Biblias de diferentes traducciones, tenemos diccionarios bíblicos, tenemos comentarios bíblicos, Biblia comentada y un sinnúmero de libros que nos enseñan y con el propósito de nosotros nutrirnos para también de esa forma nutrir a los demás. Claro, porque muchas veces no queremos gastar. Yo he ido a lugares de personas que estudian teología. Y hablando de eso, para una persona ser maestro, ¿es necesario estudiar teología? Mira, no necesariamente. Yo creo que lo primero que debe tener un maestro es el llamado de Dios. Pero hablando ya de teología, de la universidad, ¿verdad? Pero creo que el maestro debe tener una base. Tú no puedes ser un neófito, la misma palabra de Dios nos dice que no puede ser un neófito, que tiene que ser una persona entendida. Entonces yo no creo que si tú para ser maestro tienes que obligatoriamente ir a la universidad
a estudiar teología. Bueno, si tú estudias teología básica, esa teología que la mayoría de las iglesias y concilios dan en un instituto bíblico, creo que por lo menos esa parte, sí, eso, por lo menos esa base debe de tener un maestro, por lo menos esa. Y si con el paso del tiempo quiere ya insertarse en la universidad, inscribirse y estudiar a más profundidad la teología, sería muchísimo mejor todavía, porque como te dije, creo que uno de los ministerios más importantes que necesitamos en la iglesia en este tiempo es el del maestro. Sí, y ahora, también tú sabes que hay mucha gente que lo rechazan. O sea, es uno de los más importantes, yo creo, porque es aquel que instruye, el que está ahí disponible para enseñar. Ahora, ¿por qué mucha gente como que rechazan ese ministerio? ¿Cuál es el miedo que le tienen? Aparte del pastorado, también sí. Si tú te fijas, la mayoría de personas no quieren ser pastor, pero tampoco quieren ser maestro muchas veces. Bueno, como te acabo de decir, el maestro es la clave importante en la iglesia. Es como es la columna fuerte que necesita una iglesia. Para ser fuerte necesitan los maestros fuertes también. O sea, fuertes en el conocimiento de la palabra y entendidos en la palabra de Dios. O sea, creo que la gente le corre a este ministerio de la enseñanza porque creo que hay que invertir mucho tiempo. Mucho tiempo tienes que invertir, tienes que estudiar, como ya he dicho, tienes mucho que leer, mucho que tirar páginas a la izquierda para tú poder tener un conocimiento vasto para poder enseñar, porque imagínate, yo no me puedo parar delante de un público a enseñar algo que yo no lo sé, aunque hay mucha gente atrevida que lo hace, que estudian por encimita un tema y bueno, listo, se tiran ahí a la buena de Dios. Y dice, no le pongas bozar al buey que trilla, como dice la palabra, ¿verdad? Pero eso no es, hay que nutrirse, llenarse de Dios y nutrirse también de la palabra. Entonces, el que la gente le corre a este ministerio, bueno, en las iglesias se ve mucho eso, que a veces los maestros de escuela bíblica es un poco difícil, a veces son escasos, o maestros de niños. El fin es que la gente no quiere bregar, la gente como que no quiere coger lucha. Y bueno, yo entiendo que coger esa lucha de ser maestro y en cualquier ministerio que el Señor nos haya llamado, que nosotros nos podamos desempeñar, tenemos que saber que si el Señor nos llamó es porque Él nos va a respaldar. Y aparte de eso, saber que ese respaldo tiene que ir acompañado de un estudio que nosotros tenemos que hacer para eso. Y todo en la vida nos va a costar un sacrificio. Entonces la gente le corre, pero yo le hago un llamado a la gente. Si tú tienes un llamado de maestro, ejércelo, claro, porque Dios lo va a bendecir. Así, entonces, porque si tú te fijas, siguiendo en el mismo ámbito de las preguntas, tú sabes que en estos últimos tiempos la iglesia mayormente ha entrado como en una decadencia del conocimiento de la palabra de Dios. Si tú vas, por ejemplo, a las iglesias que mayormente, casi todas las iglesias dan escuela bíblica los martes, otras dan los miércoles, otras, pero mayormente los martes, así normalmente. Si tú pasas por las iglesias, por ejemplo, y te dicen, hay escuela bíblica hoy, del 100% de los creyentes, hay un 20% en la iglesia. O sea, así es. ¿Cuál es la razón por la cual la iglesia en estos últimos tiempos está decayendo tanto con la enseñanza de la palabra de Dios? Mira, la Biblia es clara y dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. La gente tal vez cree que es un tipo de conocimiento, no sé en qué la gente pensará cuando escucha o lee más bien que la Biblia, el Señor habla de ese tema en la Biblia. Entonces yo creo que cuando nosotros corremos a la enseñanza, o sea, le corremos a la enseñanza, estamos perdiendo mucho. ¿Por qué estamos perdiendo mucho? Porque estamos dejando de aprender lo sustancial. Yo creo que hace mucho aprendí que una iglesia o un creyente que corre detrás de la enseñanza de la palabra de Dios tiene un verdadero avivamiento. Porque cualquiera va a un culto bonito, claro. Cualquiera va a un culto donde se está danzando, donde va a cantar un artista famoso, donde va a ir el predicador famoso, donde va el profeta tal. Cualquiera quiere ir a un servicio de esa manera. Tú sabes, porque bueno, la gente, a nosotros específicamente, a los de las iglesias como nosotros, ¿verdad? La iglesia pentecostal, nos encanta mucho el movimiento, la música, el brinco. Eso es bonito, eso es bueno también, pero nos hace mucha falta el estudio de las palabras del Señor. Por eso hay mucha gente que hoy en día está cometiendo errores, mucha gente se convierte y dentro de nuestra rama cristiana nosotros vemos tantas cosas que hoy en día ya nosotros hemos venido despertando de muchísimas cosas, pero caramba, cómo yo entendía o cómo me enseñaron tal o cual cosa, y hoy en día nosotros estudiamos y vemos que no es de la manera
de la cual me la interpretaron, no es la forma en la que me dijeron que se hacía o de la forma que la Biblia lo decía, y es por eso, porque la gente prefiere ir a un servicio donde va a haber brinco, donde va a haber un culto de música, donde va a haber un concierto, que ir detrás de la palabra de verdad. Sí, porque si tú te fijas, nosotros, los evangélicos pentecostales, que nos gusta el fuego, nos gusta estar metidos como tú dices, mucho brinco, muchas cosas, que sí. No es que está mal, no está para mal. Nada, para nada. A nosotros nos gusta el fuego, nos gusta estar metidos en la candela de Jehová, pero es algo que debemos analizar, porque la iglesia prefiere ir a un concierto que viene fulanito, al tal artista conocido, que ir a un estudio bíblico, a una concentración bíblica. Claro. Tú le dices por ejemplo, a un evangélico, viene, por ejemplo, tal profeta de un profeta internacional, y dice, no, vámonos, porque yo sé que ahí va a haber fuego, ahí va a haber de todo. Mira, hay una concentración que es ¿sobre qué? Que vamos a estudiar tal libro, el libro de Génesis. Está bien, yo voy a ver si voy, y no van. Y no, entonces yo creo que eso es algo que la iglesia está pasando en estos tiempos, que debemos de empezar a escudriñar las escrituras, porque ahí es que está todo, en las escrituras, ahí es que Dios te va a hablar, ahí es que Dios te va a instruir en todo lo que tú tienes que hacer. Sí, y date cuenta que un ministerio sin estudio y sin profundización de la palabra de Dios tiene problemas. Fuego, unción, sin profundizar la palabra, no va a llegar muy lejos. No, porque la palabra de Dios es lo que nos alimenta. Ese es como ese alimento que nosotros necesitamos para poder sobrevivir. Nosotros en el diario vivir, en nuestra vida cotidiana, para poder sobrevivir, ¿verdad? Necesitamos alimentarnos, necesitamos, qué sé yo, vamos a decir 3 comidas, que es lo básico, sí, que nosotros más o menos al día utilizamos. Entonces imagínate tú lo que es la vida espiritual, para que pueda la vida espiritual estar nutrida y nosotros poder ser cristianos firmes y ser cristianos con una convicción clara del Espíritu Santo. Obligatoriamente tenemos que estudiar la palabra del Señor, y no estudiarla a nuestra manera, a lo que yo creo, sino yo creo que lo primero que el creyente tiene que hacer antes de estudiar la Biblia es pedirle al Señor que le dé entendimiento, que le dé sabiduría. Sí, porque es un equilibrio, o sea, tú no puedes tener unción pero no tener conocimiento. La unción sin conocimiento no es nada, o sea, no funciona. Nada, no funciona. Por eso que hay mucha gente que va a saltar con muchas barbaridades en las redes sociales, que por aquí, aquel salta con una cosa que no es bíblico. Entonces, por eso, pero muchas veces nos concentramos en la mucha candela, mucha chispa, pero no nos concentramos en la profundización de la palabra, que ahí es que la gente va a ser impactada, porque esa es la que impacta. Cierto. Porque cuando tú envías una palabra con la unción, mi hermano, es una bomba de tiempo. Cierto. Eso es una bomba de tiempo. Entonces, claro. Leo, ¿cómo ha sido tu vida, ya para terminar, en esto de maestro? Yo creo que tuviste que estudiar, ir para acá y para allá, profundizar mucho en la palabra, que comprar esto. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos un poco de lo que ha sido tu vida en este ministerio. Bueno, yo vengo, como le sirvo al Señor desde niño, desde muy niño. Yo era maestro, ya cuando fui creciendo, fui maestro de niños en la iglesia. Después también fui maestro de los adolescentes, hasta que llegué a ser maestro de jóvenes, entonces líder de jóvenes, y ahí fui escalando hasta llegar a ser maestro ya general de la congregación, hasta que entonces empecé a estudiar teología en el Instituto Bíblico del Concilio, donde yo estaba antes. Ahí empecé a estudiar la Biblia, duré 4 años estudiando en el Instituto Bíblico, muy bueno, y maestros buenísimos que me enseñaron la palabra de Dios. Después de terminar y graduarme del Instituto Bíblico en ese tiempo, entonces ahí inicié otro tiempo de enseñanza de 2 años que también más avanzado, fue la Escuela de Ministerios, que pude hacer también en esa ocasión. Me quería dirigir a estudiar teología a la universidad, todavía sí lo pienso hacer, pero en ese momento entonces me dediqué a mis estudios seculares y no lo hice, pero sí estoy pensando hacerlo, hasta que, como te digo, ya me fui a dar clases en el Instituto Bíblico donde yo me gradué. Empecé a dar clases ahí y duré alrededor de 8 o 9 años dando clases en ese Instituto Bíblico. Entonces ahí me fui a pastorear, y bueno, ahí todavía sigo, como imagínate, pastor enseñando en la iglesia, y siempre me mantengo enseñando. Tengo maestros que en la iglesia, gracias al Señor, han surgido maestros que Dios nos ha mandado muy preparados,
Pero como que yo sigo todavía ahí en la lid y sigo enseñando y me involucro en todo lo que es enseñanza porque me gusta que la gente aprenda la palabra de verdad, la palabra de Dios como es. Pues tenemos nosotros los maestros, los pastores, los líderes, tenemos que preocuparnos por esto, porque estamos viviendo un tiempo en el cual hace mucha falta que como iglesia nosotros indaguemos. Yo nada más no me puedo llevar de lo que me dijo el predicador, de que el predicador dijo que la Biblia dice seréis testigos. Pero mira, ¿qué quiere decir eso? Y seréis testigos. Wow, pero eso lo que quiere decir es verdad, lo que me dijo mi amigo, que es testigo de Jehová. ¿Tú me entiendes? Pero que la Biblia dice que santificarás el sábado. Bueno, pero yo tengo que indagar. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Por qué que se hablaba de que había que guardar el sábado? Que ¿por qué tantas cosas? Que ¿por qué había que hacer muchísimos ritos y muchas cosas que se hacían en la vida del Antiguo Testamento y muchas cosas que hoy en día nosotros no las practicamos y cosas que también nosotros hoy en día practicamos que son del Antiguo Testamento y muchísimas cosas que traen discordia dentro de nosotros? Pero bueno, el fin es que nosotros lo que tenemos que estar disponibles para cada día aprender, no a mi manera, sino a la manera de Dios, que es lo importante. Claro, es así. Ya ustedes saben, mi gente, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al tanto nuevamente en esto es Conociendo los Ministerios. De verdad que muchas gracias por estar aquí. Comparte esta transmisión, comparte este video con tus amigos y yo sé que va a ser de gran bendición. Nos vemos hasta la próxima y esto es Conociendo los Ministerios.